El Chocas vuelve a ser trending topic. El famoso streamer que ya ha desbancado a Ibai o al Rubius en Twitch también es conocido por sus polémicas declaraciones. Pero esta vez el salseo no se ha quedado en internet. Prácticamente todos los medios de comunicación y hasta algunos políticos lo han criticado, debido a un fragmento de un directo en el que comentaba cómo se lo montaba un amigo suyo con el que iba de discotecas. Yo cuando salía con mis colegas de joven de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo, Eso es trucazo. Hay mucha gente así, Yo tengo colegas que no beben y que eran muy así, tío. De ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ya estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces para él era muy fácil ligar. Porque claro, para una tía que generalmente te vería como un 4, te ve como un 7, porque está colocada, igual que tú, que a una tía que verías como un 4 la ves como un 7. O sea, entonces es mucho más fácil. Y tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupao, ¿sabes? En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas. Entonces claro, y él bebía unos zumitos tal, y a tomar por el culo. Y de puta madre, y salía a ligar, salía con nosotros, y se iba con una piba, siempre. Un crack, un fuera de serie, la verdad. O sea, de puto pro. Es que es todo el río revuelto, ganancia de pescadores. Muchas personas han entendido que con esto el Chocas está animando a sus seguidores a mantenerse sobrios para aprovecharse de las chicas que hayan bebido, fomentando la cultura de la violación e incurriendo en un delito de abusos al tener relaciones con alguien que no está en condiciones de consentir. ¿Pero qué es la cultura de la violación? ¿Realmente el Chocas está animando a sus seguidores a abusar de las chicas que beben? Soy experto en igualdad y te lo explico. Las declaraciones del Chocas han servido de excusa para abrir el melón de las relaciones esporádicas que se originan en los ambientes nocturnos, muchas veces tras el consumo de drogas y alcohol, planteando hasta qué punto es lícito liarse con alguien que está bajo el efecto de dichas sustancias. Sabiendo que el tema traería cola, ya hice un tuit en cuanto me enteré de la noticia en el que explicaba mi punto de vista, donde venía a decir algo tan evidente como que no es lo mismo liarse con alguien que simplemente se ha tomado 2 cervezas y está más desinhibido por el efecto eufórico del alcohol, que con alguien que directamente no distingue ni dónde está y apenas se tiene en pie. En el primer caso la persona puede consentir, y en el segundo obviamente no. Lo que pasa es que entre estos dos extremos hay una infinidad de zonas grises, donde la cosa no está tan clara. Mi consejo sobre esto es muy sencillo. Si no tienes claro que la otra persona realmente sabe lo que quiere, no te la juegues. No merece la pena. Puedes crearle un trauma a otra persona y arruinarte la vida a ti mismo. El sexo mola, pero no merece correr semejante riesgo. En cuanto a los vídeos del Chocas, he visto que la gente se la ha echado al cuello principalmente por 2 motivos. Uno es el estado en el que se supone que estaban las chicas con las que ligaba su amigo. No lo detalla mucho, pero la gente tiende a pensar lo peor. Y cuando el Chocas dice que estas chicas habrían bebido hasta el punto de que te ven más guapo, pues han dado por hecho que estaban borrachas perdidas. Esto de que beber te hace ver a la gente más guapa es un tópico que ha salido hasta en Los Simpsons. Por ti destrozaría mi ropa interior. ¿Qué has dicho, tía Selma? ¡Que te quites ahora mismo esas gafas! Lo curioso es que tiene base científica. Una serie de experimentos llevados a cabo por el Departamento de Psicología de la Universidad de Glasgow mostraban que tanto hombres como mujeres encontraban mucho más atractiva a la gente después de haber bebido, sobre todo la del sexo opuesto. En cuanto a la cantidad de alcohol necesaria para que esto ocurra, pues no es necesaria mucha. Los participantes encargados de puntuar habían bebido 3 horas antes entre media pinta y 3 pintas de cerveza, sin que el estudio señale diferencias a la hora de realizar las puntuaciones entre los que habían bebido más y los que habían bebido menos. Se puede especular sobre a qué se debe esto. En cualquier caso, el hecho de que aumente mucho más el atractivo del sexo opuesto que el del propio hace suponer que más bien lo que aumenta es la predisposición a tener sexo. Digamos que se pasa de un por qué a un ¿por qué no? Como digo, en el caso del Chocas no se explica demasiado bien cómo estaban las chicas con las que ligaba su amigo, pero sí podemos afirmar que no estaban inconscientes ni tiradas por el suelo, que es lo que han dado a entender a algunos medios e influencers para colocarse una medalla como si fueran los salvadores de la moral y las buenas costumbres. Este ha sido, por ejemplo, el caso de Elizabeth Duval, que da a entender que el Chocas habla de que su amigo buscaba a chicas que apenas se mantenían de pie, cuando una de las pocas cosas que deja claro es que son chicas que estaban bailando, y bailar es justo lo contrario a apenas mantenerse en pie. Llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ya estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces para él era muy fácil. Pero peor ha sido el caso de la columnista del País Isabel Valdés, que explícitamente lo acusa de promover un delito, porque según dice, cuando el Chocas dice mujeres colocadas, se refiere que han perdido el sentido, lo cual sería caer en un delito de abuso, tal y como recoge el artículo 181 del Código Penal.
Es obvio que cuando el Chocas habla de personas colocadas, no está hablando de personas que hayan perdido el sentido. De hecho, dice que lo de estar sobrio le sirve a su amigo porque así mide sus palabras. ¿Desde cuándo hay que medir las palabras con alguien que está inconsciente? Y tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras, chupao. Esto ya no entra dentro de lo que sería una mala interpretación. Directamente es una mentira. Es difamar y hacer daño a alguien que se gana la vida con su imagen pública. Pero esto no es lo único destacable del artículo. Fijaros que ya desde el principio señala que estas conductas solo están mal si es un hombre el que las lleva a cabo. De hecho, así mismo es como les puso también el diario El País en Twitter. Ser hombre es una de las condiciones necesarias para que esto sea un delito. Y lo triste es que es cierto. La brecha de empatía entre ambos sexos provoca que solo veamos como posibles víctimas a las mujeres. Incluso en las facultades de Estados Unidos hay carteles como este, que señalan que si un chico y una chica tienen sexo después de que ambos hayan bebido, ella podría no haber consentido, y él podría acabar en la cárcel. Igualdad, lo llaman. La otra razón por la que ha sido tan criticado es porque se ha interpretado que está incentivando a sus seguidores a mantenerse sobrios para estar en superioridad con respecto a una persona que tiene sus sentidos alterados por el alcohol. Y esto me produce mucha repulsa, porque no es la forma en la que yo concibo las relaciones entre personas. Es la típica concepción de la realidad de opresores y oprimidos. Si alguien está más sobrio que tú, entonces está en una situación de superioridad, y por tanto se está aprovechando de ti. Ahora resulta que tenéis que beber exactamente lo mismo para que estéis en igualdad. Esto es ridículo, y parte de varias premisas que me repugnan. La primera de ellas es que entienden el sexo como si fuera una especie de confrontación, como algo que el hombre le arrebata a la mujer. Y entonces, claro, si el chico no bebe y ella sí, pues entonces está haciendo trampas para conseguir que ella ceda. Y no, esto no es un enfrentamiento. Si al final ambos se gustan, han ganado los dos. Y si al tío se le da mejor ligar estando sobrio, pues no es nada de malo en que lo haga de esa manera. ¿Es que se está aprovechando de alguien vulnerable? No. Aprovecharse sería engañarla para que haga algo que ella no quiere, o porque vaya tan ciega que no distingue lo que le rodea. En esos casos ya he indicado al principio del vídeo que está mal. Bueno, no solo es que esté mal, es que es un delito. Pero es que meterle mano a una chica que apenas se tiene en pie va a estar mal, esté sobrio o no. Y francamente, que den por hecho que a eso es a lo que se refiere el Chocas, deja a las claras la manera tan deformada en la que conciben las relaciones sexuales. Además, ¿quién dice que estar sobrio te coloca en una posición ventajosa? Si es a la hora de conducir o de realizar problemas matemáticos es posible, pero estamos hablando de socializar, y ahí el alcohol desinhibe y te provoca una euforia que ayuda muchísimo a la hora de perder la vergüenza y romper el hielo con desconocidos. De hecho, ese es uno de los motivos por los que bebemos. Si fuera solo por el sabor, en las discotecas venderían batidos de chocolate. Supongo que todas a estas alturas habremos visto El Señor de los Anillos, y recordaremos aquella escena en la que Sam, para atreverse a declararse a Rosita, le da un sorbo a su cerveza para envalentonarse, justo antes de levantarse e ir a por ella. ¿Ahora resulta que Rosita se estaba aprovechando del estado de euforia de Sam? No, nadie de aquí pensaría eso. Solo pensamos eso cuando es la mujer la que ha bebido, porque se nos ha educado en la idea de que solo el hombre es sujeto sexual, y por tanto, el único que debe de ser juzgado por sus deseos, mientras que se nos enseña a ver a la mujer como una víctima de las circunstancias. Esto es el patriarcado de toda la vida. A ver si se enteran. El patriarcado Nunca ha consistido en violar mujeres, sino en protegerlas del sexo, precisamente porque no se contemplaba el deseo femenino y se las consideraba una propiedad del padre que tenía que guardar su virginidad hasta que se la entregaba al marido. Por eso me fastidia este neopuritanismo que prodiga el feminismo actual, que parece olvidarse de que las mujeres también desean, y si van a las discotecas una semana tras otra y beben y se lían con uno y con otro, no es porque se estén aprovechando de ellas, sino porque les gusta y lo disfrutan. Ya basta de verlas como criaturitas pasivas e inocentes. De hecho, al buscar comentarios sobre esto, me he dado cuenta de que son precisamente las mujeres que más cuestionan el feminismo hegemónico las que al mismo tiempo más han reivindicado el deseo femenino. La polémica ha llegado a tal punto que el Chocas tuvo que hacer un directo para explicar sus palabras. Ahí vino a decir que a lo mejor no usó los términos adecuados, pero que lo único que intentaba era fomentar la idea de que era posible salir de fiestas por las noches y pasarlo bien sin meterse nada. Hablamos un poco acerca de lo difícil que es dejar de fumar, hablamos de un poco lo difícil que es dejar de tener malos hábitos en general. Y yo estaba tratando de defender lo que hago siempre, intentar defender a la gente que intenta hacer algo bueno y positivo, como lo hace la gente que sale sin beber, como lo hace la gente que sale sin drogarse. Y es cierto que si escuchamos los minutos previos a la polémica, vemos que efectivamente está haciendo apología de abandonar el consumo de sustancias. Mucho cuidado, las drogas a lo mejor no te ha pegado muy duro y notas que las llevas bien, cuidado, tío, déjalas. Si no eres capaz de salir sin meter, tienes un problema. Sí, sé capaz de salir solo bebiendo una copa o incluso sin beber, sé capaz de salir sin beber.
En este nuevo directo también participó la gata de Rodinger, una youtuber que también criticó al Chocas en Twitter y que quiso darle su punto de vista, donde básicamente vino a decir que si bien entendía que sus palabras se han podido malinterpretar, es cierto que hay muchos que actúan de esa manera. Sigo pensando que ese comportamiento, no el que tu colega hace o al menos el que la gente ha interpretado mal que tu colega hace, pero sí que ese tipo de comportamientos es una cultura de violación y es un problemón que tenemos y que lo sigo viviendo, yo con 29 años que tengo, lo sigo viviendo fin de semana tras fin de semana de fiesta en las discotecas, en los pubs, etcétera, etcétera. Seguro que muchos os estaréis preguntando qué es eso de la cultura de la violación. El término hace referencia a que en una cultura la violación y el abuso sexual es aceptado y justificado, sobre todo en relación a determinadas actitudes y roles de género. Se empezó a utilizar por las feministas de la segunda ola en los años 70, donde la vemos por primera vez publicado en el libro Violación, primera guía para las mujeres. Y lo usaban como una manera de sensibilizar a la población del problema de toda esa violencia sexual que en Estados Unidos sufrían las mujeres y que no trascendía, porque se consideraba propio de los ambientes en los que transcurría. Cultura de la violación sería el pensamiento generalizado de que alguien merece ser abusado si se viste de una determinada manera o si ha hecho algo que se considere inadecuado para su sexo o condición, como podría ser la hora a la que sale o los sitios que frecuenta. ¿Podemos hablar de que hay una cultura de la violación en España? Pues tengo mis dudas. Si bien puede haber gente que justifique las agresiones sufridas en algunos contextos, no creo que esté tan generalizado como para considerarlo parte de nuestra cultura. Más bien diría que lo que predomina es el pensamiento opuesto, que las agresiones y abusos sexuales son crímenes horribles que merecen la mayor repulsa y condena. No obstante, sí es cierto que en muchos casos los abusadores y agresores sexuales no se perciben a sí mismos como tales, ya sea porque no se identifican con el arquetipo del monstruo que es capaz de agredir a mujeres, o porque consideraban que las chicas de las que abusaron no eran dignas de respeto. Esto es lo que cuenta Virginia Despentes en su libro Teoría King Kong, en el que relata la violación que sufrió en su juventud y la forma en la que pudo superarla. Los hombres siguen haciendo lo que las mujeres han aprendido a hacer durante siglos: llamarlo de otro modo, adornarlo, darle la vuelta, sobre todo no llamarlo nunca por su nombre, no utilizar nunca la palabra para describir lo que han hecho. Se han pasado un poco, ella estaba un poco borracha, o bien era una ninfómana que hacía como si no quisiera, pero si ha ocurrido es que en realidad la chica consentía. Que haga falta pegarla, amenazarla, agarrarla entre varios para obligarla y que llore antes, después y durante, eso no cambia nada. En la mayoría de los casos el violador se las arregla con su conciencia. No ha sido una violación, era una puta que no se asume y a la que él ha sabido convencer. Dicho esto, sí creo que hay un contexto donde se siguen justificando las agresiones sexuales por parte de una mayoría de la sociedad. Lo curioso es que es precisamente el contexto donde menos mujeres hay. Estoy hablando de las cárceles. A día de hoy se sigue hablando de justicia carcelaria para referirse a aquellos criminales que son agredidos sexualmente en las prisiones por los crímenes que cometieron. Y son casos que la gente en general asume como parte de la condena, y no como un escándalo que no debería ocurrir, ya que hablamos precisamente de gente que se supone que viven recluidos y vigilados para que no dañen a otros. Como curiosidad, según recogió un estudio llevado a cabo por la Human Rights Watch, una de las principales ONGs del mundo, el número de agresiones sexuales que se llevan a cabo en las cárceles de Estados Unidos es tan elevado que probablemente sean los hombres las principales víctimas de agresiones sexuales en todo el país. Me he extendido mucho con esto, pero no es lo único que quiero comentar de las palabras de la gata de Rodinger, sino también esto otro. Hace 2 fines de semana en una discoteca estaba yo con mis amigas y tal, estábamos de puta madre bailando y había un corro de tíos que no paraban como de molestarnos y tal. Y de repente uno de ellos se acercó a mí y sin mi consentimiento yo pensaba que como que me iba a decir algo al oído tal y el tío me besó. Nah, eso es una y claro, me aparté a la que me di cuenta y tal y me dijo, perdona, es que era una apuesta, es que mis amigos y yo estamos jugando a apostar y me ha dicho, la que más te guste, dale un beso tal, no sé qué. Y yo, perdona, o sea, obviamente hablé con el portero y por suerte el portero me creyó o al menos me hizo caso y le echó de la discoteca. Pero ha habido otras ocasiones en las que he denunciado este tipo de casos, de comportamientos, de que me han tocado sin mi permiso y tal, y los guardaespaldas han puesto del lado de los otros y me han dicho que es mi palabra contra la suya. Entonces, por desgracia, esto sigue pasando y aunque pensemos que no es algo generalizado... Que los guardas de la discoteca digan que es tu palabra contra la suya no quiere decir que estén de su lado, ni es una desgracia. Es totalmente justo que no puedan echarte de un sitio si no hay pruebas de lo que se te acusa. Y la labor de los guardias de seguridad no es fácil, ya que tienen que decidir de forma rápida si tienen que echar al tipo, a la tipa o a ambos, ya que a veces son ellas las que pueden haber iniciado el conflicto. Solo hay que recordar el famoso caso de las de Bermud, que trataron de vender que habían sido expulsadas de una discoteca por ser lesbianas, cuando luego las cámaras reflejaron que quienes parecían buscar bronca eran ellas, motivo por el que las echaron del local.
Y creo que con esto podemos dar el tema por terminado. Quiero despedirme con este magnífico meme traducido por Yonky Kong, en el que cuenta cómo se ha ido deformando el mensaje del Chocas desde las palabras que dijo en Twitch hasta el mensaje que llegó a La Sexta. Si el vídeo te ha gustado ya sabes, dame like, suscríbete, apúntate a mi Patreon y recuerda que yo me pongo la venda para que los demás os la podáis quitar. Hasta otra.